7:49 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Pablo Encalada, penalista y académico. Lo invitamos para analizar estas acciones que ha cumplido la policía, la fiscalía, el bloque de seguridad, como hay allanamientos y detenciones, especialmente en bienes que supuestamente están vinculados al lavado de dinero. Estas acciones se han cumplido en varias provincias del país. ¿Cómo entender estas compañías que tienen fachadas supuestamente legales y que lavan dinero en el Ecuador? ¿Cómo combatir esto, doctor Pablo Encalada? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Saludo a usted y a toda la audiencia. Bien, primero creo que hay que felicitar esta acción de la policía y de la fiscalía. Me parece que es una acción bastante valiente e importante de atacar en este caso a los bienes, al patrimonio y a las personas más cercanas de uno de los, si no el principal narcotraficante del Ecuador, que este señor alias Fito, y que un poco, claro, también lo que nos da la pauta es que digamos, no hace falta reformas legales, digamos. No es que no se pueda actuar porque la ley lo impida, ¿no es cierto? Digamos, la ley tiene que irse adaptando, si es verdad, tiene que irse adaptando a la realidad, pero también es cierto que no ha habido falta hacer una reforma legal al COIP, como por ahí los asambleístas, en todas las asambleas, siempre hay uno, dos o tres que son abanderados de la reforma al COIP porque con eso van a eliminar la delincuencia, y eso la verdad no sirve para nada. Pero con estas acciones nos damos cuenta que efectivamente ha hecho falta solo voluntad. Así que es muy oportuno. Veo que hace unas horas ya en este caso el juez ha dictado prisión preventiva para todas las personas y también la retención de cuentas, la prohibición de enajenar bienes, creo que entre otras medidas cautelares. La prisión preventiva está debidamente fundamentada, dadas las condiciones de estos personajes, y por otro lado, el allanamiento de estos bienes que estaban en manos de ellos. Yo creo que sí, no conozco el caso, pero digamos le hace a uno presumir algo bastante sencillo. El delito de lavado de activos es un delito que es de difícil comprobación, no es un delito fácil. El lavado de activos, a veces la gente cree que es solo la incorporación de un dinero que no tiene justificación en el orden económico, ¿cierto? Eso a veces se cree. Y en realidad el lavado de activos tiene dos componentes. Primero, un origen ilícito, y luego la incorporación de este dinero en el sistema económico, ya sea en el sistema financiero, ya sea a través de la creación de empresas, ¿no es cierto?, de diferentes formas en el orden económico. Entonces, claro, suele ser complicado porque esta demostración del origen ilícito no es fácil. Ahora, en el caso de las personas relacionadas con el mayor narcotraficante del Ecuador, el delito de lavado de activos es bastante sencillo, digamos. Por excepción, en este caso, es un caso sencillo de comprobar, insisto, porque el origen ya sabemos de dónde es, ya sabemos de dónde proviene. Entonces, pongamos el caso, digamos, no conozco las particularidades de esta gente, pero digamos que van donde el hermano de esta persona. Y sucede que este hermano tiene, no sé, se ha puesto una constructora y está construyendo edificios invirtiendo $3 millones. La fiscalía le dice, ¿y esto de dónde proviene? No es producto de mis ahorros. Nada, mis ahorros, ¿de dónde? ¿De dónde son sus ahorros? ¿No es cierto? Y uno tiene ya la presunción, la evidencia de que puede provenir del delito de narcotráfico, producto de su hermano, ¿no es cierto?, dedicado a esta situación. Entonces, en este caso, me parece que es muy fácil de comprobar y por lo tanto la Fiscalía ha tomado esta acción. No podría decir, bueno, ¿por qué se han demorado tanto? Pero bueno, lo importante es que lo hagan, que lo han hecho y que hoy por hoy estas personas estén incluso en prisión preventiva. La prisión preventiva es excepcional, es verdad. Por eso usted me pregunta, ¿está bien dictada? Bueno, habría que ver el caso concreto, pero la prisión preventiva, que es excepcional, se debe ordenar cuando hay tres razones, digamos, importantes. La primera, una altísima probabilidad de condena. Una segunda, cuando las medidas alternativas no son suficientes para evitar que esta persona fugue. Y la tercera, que se trata de un delito grave. Me parece que en este caso está aparentemente bastante bien
fundamentada la orden de prisión preventiva, así que no hay ningún lío con eso. Ahora, el tema del lavado de activos, ¿cómo fortalecer a la UAFE que permita ser mucho más ágil? Es un tema complejo, como usted decía, pero que sea mucho más ágil, al menos con estos sectores que se presume que han venido lavando durante años. La UAFE es una institución que no funciona como debería. Eso es, lamentablemente hay que reconocerlo. La UAFE está para identificar, para levantar alertas. La UAFE no está para determinar ya el lavado de activos, y a veces hay una confusión sobre eso, porque la UAFE emite informes, remite a Fiscalía, porque Fiscalía es quien tiene que investigar, y Fiscalía a veces como que se limita a verificar aquel reporte de la UAFE. Cuando la Fiscalía lo que tiene que hacer es, frente a un reporte de la UAFE lo que hace es enviar a Fiscalía la noticia de un delito, ¿no es cierto? La UAFE lo que debería tener es un sistema bastante más tecnificado para levantar alertas y decir, a ver, ok, en esta cuenta bancaria o respecto de esta persona hay sospechas, ¿no es cierto? Porque no coinciden sus movimientos con sus ingresos lícitos. La UAFE lo que hace es comparar, tiene acceso a información de bancos, a información del SRI, y la UAFE lo que dice es, esta persona tiene movimientos mensuales a través de sus gastos, sus tarjetas de crédito, qué sé yo, de $1 millón, de sus compras. Y sucede que se trata de un funcionario o de un particular que tiene ingresos lícitos mensuales de $3,000. ¿Cómo es posible que esta persona se compre un departamento en $1 millón cuando tiene ingresos de 3,000, ¿no es cierto? Entonces ahí la UAFE lo que hace es levantar una alarma, una alerta, emite un informe y se lo remite a Fiscalía. Pero es a Fiscalía quien le corresponde investigar a fin de determinar si es que hay la presunción de dónde puede provenir ese dinero. Entonces, yo creo que una alternativa, que es algo que está fallando el sistema de justicia, Fiscalía particularmente, es no utilizar otro delito que es bastante más fácil de comprobación, y es el delito de enriquecimiento privado injustificado. Son dos delitos diferentes. Ciertamente, el delito de lavado de activos es un delito más grave, es una pena más alta, por supuesto, porque hay un origen de un delito y luego la incorporación al orden económico. Pero como digo, esto suele ser difícil, pero tenemos otro delito, el enriquecimiento privado injustificado, en el cual únicamente hay que demostrar que una persona tiene un patrimonio que no corresponde con sus ingresos lícitos y que, preguntado, ¿no es cierto?, se le investiga, se le notifica y se le dice a esta persona, oiga, ¿y usted de dónde tiene este patrimonio de $2 millones? Ah, es que me saqué la lotería. Ah, muy bien, no pasa nada. O recibí una herencia. Perfecto, está muy bien. Pero si es que esta persona, insisto, digo, es un empleado privado que gana $1,000 mensuales y de pronto anda con un patrimonio de un rato a otro de $500,000, algo está pasando. Y eso es, insisto, un delito de enriquecimiento privado injustificado que yo no sé por qué razón el sistema de justicia no lo está utilizando. Es decir, hay la herramienta legal, pero falta decisión de los operadores de justicia. Sí, hace falta decisión, capacitación, coordinación. A mí me parece, Miguel, que uno de los principales problemas, porque la gente dice con razón, la ciudadanía dice con razón, se queja de la alta impunidad, se queja de que el sistema de justicia no responde a la altura. Eso es verdad, yo no tengo lío en reconocer aquello. Y me parece que quizás la principal razón es una falta de coordinación interinstitucional. Me parece que no están conversando, no han venido conversando las autoridades ni los actores del sistema de justicia en ponerse de acuerdo en ciertos temas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no procesen, por ejemplo, por este delito. Otro, nos preocupa mucho la corrupción pública, ¿no es cierto? Creo que eso no hace falta ni diagnóstico. Sabemos que hay un tema ahí complejo de alta corrupción pública, sobre todo en la contratación pública. Y ahí tenemos otro delito. Tenemos los delitos de peculado, cohecho, que son delitos difíciles también. Pero uno va a un funcionario público, ¿no es cierto? Ve que un funcionario público, porque como dicen, la gordura y la riqueza no se puede ocultar, ¿no? Entonces, cuando uno ve un funcionario público que ahora son tan precarios, que publican en sus redes sociales, ¿no es cierto?, como los viajes que tienen, los lujos que se dan, y sucede que por ahí es un funcionario que gana $2,000, un funcionario que gana $4,000, y de pronto tienen una vida, ¿no es cierto?, que no alcanza. Entonces, ahí la Fiscalía lo que tiene que hacer es una investigación por enriquecimiento ilícito, un delito parecido al otro que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Fiscalía y Contraloría también tiene un rol sobre esto.
Pero si se hace una investigación en ese sentido de enriquecimiento ilícito, lo mismo. No tenemos que probar que hubo un peculado, que hubo un cohecho, no. Simplemente vemos que el patrimonio es injustificado de una manera que no se justifica con sus sueldos, pues por lo tanto, enriquecimiento ilícito. Así que sí, hay dos herramientas muy útiles que se están dejando de lado. Y no solo estas herramientas, doctor Encalada, decisión política del fortalecimiento de la UAFE, que es de lo que ha hablado el gobierno, pero lastimosamente esos resultados que se aspiran en el país no se han dado, más aún cuando hoy vivimos un conflicto armado interno y una lucha contra las economías criminales, como establece un proyecto que está en debate en la Asamblea Nacional. Pero mire qué interesante, Miguel, como yo creo que, como usted mismo decía hace unas semanas, que a diferencia del delito de narcotráfico, donde quizás es un poco más difícil saber en dónde se está cometiendo el delito, en el caso del lavado, en el caso de la minería ilegal, donde están pues principalmente las organizaciones criminales, se sabe exactamente en dónde están. Y estos días acabamos de ver algo que lo comentábamos acá, es ¿por qué no atacan a esos sectores? ¿Por qué no van y incautan, bombardean, porque así lo establece la normativa, permite, digamos, un bombardeo de esta maquinaria, y no se lo hacía? Pero ahora vemos que en este fin de semana el gobierno hace una buena arremetida y precisamente bombardea estas retroexcavadoras que están en estos lugares, y eso es realmente un golpe a una economía criminal. Porque ¿cuánto cuestan estas maquinarias, Miguel? $400,000, $500,000. O sea, yo sé que para esta gente $500,000 seguramente se compran otras. Pero bueno, si es que la dinámica es esa, ir, ¿no es cierto?, de esta manera agresiva, atacando a estos sectores, creo que sí se van a golpear esas economías criminales. Así que sí hay formas, Miguel. El TMC hace falta o ha hecho falta voluntad política y, como le digo, conversar entre las instituciones y no caminar de manera separada, como lamentablemente me parece que es lo que ha sucedido. En el tema del proyecto de ley urgente en materia económica para desarticular las economías criminales, ¿debe ser aprobado en esas condiciones? ¿Qué cambios debiera operarse? Porque se han hecho algunas observaciones antes de su aprobación. Mire, Miguel, a mí ese proyecto de ley me genera muchísimas dudas. Uno podría hablar de la utilidad de ese proyecto de ley. Yo creo que no hace falta reformas, digamos que las que ahí se plantean no hacen falta, porque se puede actuar de manera oportuna, como lo está demostrando el gobierno, fiscalía y policía con los casos que estamos mencionando, ¿cierto? Lo atacan a la familia de Fito, atacan a estas de la minería ilegal. Es decir, hay formas de hacer. Con el estado de excepción pueden hacer allanamientos sin orden de juez. Pero a mí lo que me preocupa, honestamente, es que el principal problema de esta ley es que, llegada a la Corte Constitucional, yo no veo otra alternativa que la Corte Constitucional declare inconstitucional esta ley. Y le digo por qué, Miguel, es muy simple. No se trata aquí de que estamos preocupados por los delincuentes o que le estamos buscando la quinta pata al gato. No, es súper sencillo, Miguel. El proyecto básicamente dice una cosa, y es que a través de la ley se declara la guerra a las organizaciones criminales. Y yo insisto, esto de una manera coloquial uno puede hablar de la guerra, pero ya en términos jurídicos la guerra tiene ciertos matices que están establecidos en convenios internacionales. Pero se la pongo más sencillo a usted y a la ciudadanía, Miguel. El presidente de la República en múltiples ocasiones ya ha dicho que estamos en guerra, ¿no es cierto? A través de un decreto ejecutivo ha dicho que estamos en guerra. Y la Corte Constitucional le ha dicho no se cumplen con las características de la guerra. Entonces, por lo tanto, no es lo que digo yo. La Corte Constitucional, si 5, 6, 7 veces y ya le ha dicho al presidente que no se cumplen las características de la guerra, ¿qué cree que le va a decir respecto de esta ley? Exactamente lo mismo. Entonces, a mí me apena, ¿no es cierto?, que estos esfuerzos, porque yo estoy convencido que de parte del gobierno y de su equipo, obviamente hay una intención de tener herramientas para combatir el crimen. Yo estoy seguro de eso. Ellos quieren combatir el crimen. Está clara su voluntad, y la determinación está ahí en los casos que se están realizando. Pero cuando se escogen mal los caminos, se escogen mal las herramientas, no por mala voluntad, sino por errores técnicos, va a pasar que la ciudadanía se va a decepcionar y, bueno, quizás el gobierno, no sé, saldrá a hablar mal de la Corte. Yo no sé cuál será la consecuencia, pero lo que sí le puedo decir es que no veo otra alternativa.
porque ya hablamos de que la Corte se ha pronunciado en ese mismo sentido. Es decir, de llegarse, porque claro, está un proyecto en construcción, pudieran darse reformas, precisamente lo que juristas han observado, el contenido inicial del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿Debieran darse esos cambios antes de llegar a la aprobación y luego a la declaratoria de inconstitucionalidad? Es que tendría que reformarse sustancialmente, Miguel. Sustancialmente, porque si por ahí hablamos, digamos, del allanamiento sin orden de juez, es algo que incluso lo podemos discutir. Digo, eso no es la parte más difícil. Bueno, hay cosas que sí me preocupan mucho. Por ejemplo, hay una norma que establece que los delitos de pertenencia a las organizaciones criminales pueden tener penas de hasta 30 años y que esos delitos pueden ser juzgados en 15 días. Eso, o sea, ni en Corea del Norte, ¿no? O sea, eso es algo imposible. O sea, ¿cómo una persona puede ser juzgada en tan corto tiempo con una pena tan alta? Los juicios rápidos, que son juicios rápidos que hay en todo el mundo, son generalmente para delitos menores. En nuestro país, por ejemplo, para ir 30 días a la cárcel se resuelve en una audiencia de un día, ¿no es cierto? Es muy rápido. O el procedimiento directo que tenemos en nuestra legislación, que se resuelve en 20 días, que es para delitos de hasta, pero solo para flagrantes además, digamos, solo para flagrantes, y en delitos de hasta 5 años. Pero si me voy a ir a la cárcel 30 años, digamos, el mundo jurídico, en el mundo entero, lo que ha dicho es, quien va a recibir una pena alta necesita tener las condiciones de un debido proceso, de un tiempo razonable, para poderse defenderse, ¿no es cierto? Y que no se resuelva de una manera tan apresurada. Así que hay cosas muy, muy difíciles, pero la principal, Miguel, tiene que ver con esto que le decía en un primer momento de la guerra. Y eso es la parte, digamos, medular del proyecto, y eso, digamos, habría que transformarlo totalmente. Para aprobarlo, si es que quieren aprobarlo de una manera constitucional, tendría que reformarlo casi en su totalidad. Pero bueno, veamos, ojalá haya sentido común en la Asamblea, porque si es que los asambleístas, como por ahí veo unas voces, ¿no es cierto?, bien efusivas, que hablan en contra de la delincuencia, si van a pensar solo en la utilidad, claro que hay que aprobarlo, es una ley muy útil, pero la utilidad no es el único condicionamiento en un Estado democrático. En un Estado democrático tenemos que ver la utilidad, pero sobre todo la constitucionalidad de los actos del poder público. Y hay gente que no entiende de esto, o hay gente que no le gusta. Pero bueno, ese es el modelo de república en el cual viven las sociedades modernas. No solo en el Ecuador. Vamos, las repúblicas modernas existen desde hace 250 años. ¿No les gusta esa forma? Bueno, quiere irse contra el mundo y convertirse en, no sé, pues en qué tipo de modelo. Una constituyente para convertirnos en una dictadura. No sé, ¿eso les gusta? No creo, ¿cierto? Entonces, más bien, yo creo que hay que hablar estas cosas, decir las cosas que no les gusta a la gente. Esto que yo digo no le gusta a la gente, pero lamentablemente es lo que tenemos que respetar. En definitiva, usted ve complejo, tal como está planteado el proyecto urgente en materia económica, que pudiera ser, por un lado, puede ser aprobado, pero por otro, observado por la Corte Constitucional. Muy probable. Lo más probable es eso, Miguel. Y yo creo que hay que enfocarse en los esfuerzos que está realizando en este momento, digamos, el gobierno, ¿no es cierto?, la policía, la fiscalía, con el cual podemos ver que sí se pueden hacer estas acciones. Digo, en el proyecto de ley, ¿no es cierto?, se propone más o menos que los militares y los policías tengan licencia para matar. Y digo, si tienen tanta voluntad, porque está clara la voluntad de combatir el crimen, bueno, tomen acciones como esta del fin de semana. Una acción valiente, definitivamente valiente, de ir a atacar a la minería ilegal. Pero la otra, Miguel, digamos, porque hay cosas en el crimen, digamos, que genera más problemática, es el crimen organizado, es verdad. Pero en las ciudades, el crimen que nos tiene en una situación de indefensión es el robo de vehículos, es el robo de asalto en la calle, ¿no es cierto?, que es diferente, son las vacunas, que son en algún punto diferentes a las organizaciones criminales dedicadas a estos macro delitos, ¿no es cierto?, como el tráfico de drogas y la minería ilegal. ¿Qué estamos haciendo en contra de estos delitos? Y es algo que yo vengo diciéndolo por tanto tiempo. Si son tan valientes, si tienen tanta voluntad, que hasta piden la licencia para matar, bueno, aprovechemos esa valentía y vayan a los lugares en donde se venden piezas de carros robados,
en donde se venden los celulares robados. Todo el mundo sabe, al menos en Quito, supongo que en el resto del país pasa lo mismo. En Quito sabemos exactamente dónde están las cosas cuando nos roban. ¿Y por qué no van allá? O sea, no tienen la valentía para matar, quieren matar, pero no tienen la valentía para ir a atacar a esos lugares donde se venden cosas robadas. Me explico, Miguel, y esto lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Hoy mismo, digamos, si hay algo de voluntad y coordinación interinstitucional, vayan a esos lugares y llévense todos los bienes que están en esos lugares. Alguien puede decir, no, pero es que si hay cosas ahí que no son robadas, bueno, démosles la posibilidad que en una semana me justifiquen la propiedad de esos bienes y les devuelvo. No, pero es que está muy agresivo. No, más agresivo me parece matar. Vamos, ir a matarlas a la gente que está vendiendo me parece más agresivo que ir a quitarles las cosas. Entonces, el tema es que nuestra legislación nos permite actuar, Miguel, nos permite actuar y no necesariamente estamos aprovechando las herramientas legales que tenemos, la fuerza del poder público para poder combatir el crimen. Una reforma fundamental, Miguel, que aprobamos el año anterior fue la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno. Si a mí me preguntan, ¿el ideal? ¿Es ideal que las Fuerzas Armadas estén en el combate contra el crimen interno, digamos, en la seguridad ciudadana? Y la respuesta es no, ese no es el ideal. Pero el Ecuador vive una situación excepcional de violencia, por lo tanto, la reforma a la Constitución que se aprobó el año anterior era una reforma necesaria e importante. Y yo no sé cómo, digamos, en Quito yo no veo militares en las calles en ningún momento, nunca. Yo salgo de viaje en la madrugada, la Simón Bolívar es una vía bastante peligrosa, nunca veo militares en las vías principales de Quito. Entonces, no estamos aprovechando esas herramientas que ya las tenemos. Ahora, uno de los temas alrededor de lo que sucede en medio del conflicto armado interno, aquí se aprobó legalmente el establecimiento del Consejo de Política Criminal. ¿Por qué no funciona a cabalidad? Porque esto hemos preguntado, se asignó inicialmente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sin embargo, no funciona a cabalidad el Consejo de Política Criminal. Sí, es verdad, creo que no sé si se reúne siquiera, creo que nunca se ha reunido. Pero Miguel, yo sí creo por otro lado, yo sí creo que tiene que haber un rector de la política criminal en el país. Yo no logro identificarlo, cuál es ese rector de la política criminal en este gobierno. Me parece que, yo le decía hace un momento, estoy convencido de aquello, la coordinación interinstitucional es fundamental y esto debería ser parte de este consejo. Pero claro, cuando hay muchas cabezas, usted sabe que es más complicado, siempre hace falta alguien que lidere una institución de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, quizás el gobierno debería o crear un ministerio, ¿no es cierto?, que se encargue precisamente de la política criminal, o encargarle a un ministro, quizás al ministro del Interior, ¿no es cierto? Lo cual no estoy muy seguro, porque me parece que hay una persona tendría que ser aquella que lidere esta gestión interinstitucional. Porque cuando hablamos de política criminal son muchas cosas, Miguel. Por ejemplo, ¿cuál es, tenemos una problemática que son la mayor cantidad de muertes violentas en el Ecuador se produce por accidentes de tránsito? Es la principal causa de muertes violentas. No es ni siquiera, digamos, el crimen. No, es las muertes violentas por accidentes de tránsito. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Eso es política criminal, ¿no es cierto? Y tampoco veo que estemos haciendo nada en particular. Hay esta queja de los ciudadanos, con justa razón, incluso a veces la policía sale a reclamar que por qué salen libres en flagrancia los delincuentes. Ok, vamos a ver qué está pasando ahí. Bueno, yo sí creo saber lo que está pasando. Principalmente que no hay una buena gestión de la policía cuando hace levantamiento de información en la escena del crimen, ¿no es cierto? Entonces, a partir de una política criminal, lo que se hace es si usted quiere, un derecho penal estratégico. ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo enfrentamos esa problemática? ¿Y cómo prevenimos eso? El objeto más robado en el país es el teléfono celular. Yo digo, Miguel, una salida, una propuesta, digamos, se me ocurre a mí, no sé si estoy loco o puede ser una buena propuesta, pero si el principal bien robado es el teléfono celular, a mí se me ocurre qué tal una moratoria de 3 años por la cual los teléfonos celulares sean de un solo uso. En 3 años en el Ecuador, luego lo evaluamos, pero en 3 años en el Ecuador no se puede vender un teléfono celular usado.
Yo sé que es una afectación a los derechos patrimoniales, claro que es una afectación, pero si queremos desincentivar el robo de celulares para luego venderlos como teléfonos usados, bueno, quizás una salida fuerte, ¿no es cierto?, dramática, digamos, pero quizás útil, pueda ser una de esta naturaleza. Me explico, es decir, hay que pensar en soluciones y no solo como lamentablemente a nuestros asambleístas lo único que se les ocurre es, tenemos problemas de delincuencia, aumentemos las penas del COIP. O sea, yo digo, ya hay que ser demasiado torpes para insistir en que esta es una herramienta para combatir la criminalidad cuando vamos 10 años haciendo reformas en ese sentido y no han servido absolutamente para nada porque eso no lo sirve. Pero bueno, ahí están recibiendo el aplauso de mucha gente estas propuestas, digamos, bastante torpes. Bien, muchas gracias al doctor Pablo Encalada, penalista y académico, por atender a la revista de Opinión Democracia para abordar estos temas de interés, partiendo de las acciones que ha cumplido el bloque de seguridad y los allanamientos a los familiares de este personaje Fito, que es perseguido por la policía en el Ecuador y en el mundo. Muy amable, doctor Encalada. Buen día con todos. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Ya volvemos con el general Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad contra Crimen Organizado, la unidad ULCO, que fue desarticulada en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y el general Juan Carlos Barragán, ex jefe antidrogas de la Policía Nacional. ¿Cómo mejorar el manejo en seguridad a cargo del gobierno y el bloque de seguridad? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.